Días, aquí les habla el hermano Cristian. Un gran saludo a los queridos hermanos y hermanas cristianos y cristianas y al público en general que pueda llegar a este video. Hoy un tema interesante, un tema que nos va a traer mucha luz y que nos va a dar entendimiento de cómo trabajan los Illuminati. Charles T. Russell, Illuminati. Sabemos que Charles T. Russell fue el fundador de los Testigos de Jehová. Estas personas que uno en todos los países, sobre todo aquí en América estoy hablando, ¿verdad? Los ve por las calles, ellos van casa por casa, traen sus revistas de la Atalaya y Despertar. Personas que una las ve muy amables, muy afables, aparentan ser sinceros cristianos, y yo creo que en la base, es decir, los que están abajo, ellos creen realmente que están, vamos a decir así, adorando a Dios y bueno, llevando la palabra de verdad, ¿no? Son personas muy bien, siempre bien vestidos, muy amables, pero lamentablemente estas personas que están en la base están siendo totalmente engañadas en la capa superior de la Watchtower Society. Vamos, por medio del estudio que vamos a desarrollar ahora, a quedar demostrado de que los Illuminati y los satanistas son los que gobiernan a esta secta, que niega la divinidad de Jesucristo, que niega la Trinidad, y que tiene otros muchos conceptos de falsa doctrina. Así que bueno, vamos a hablar de Charles T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Me apoyo en este estudio en Fritz Springmeier, Linajes Illuminati, el libro, un libro que yo se los recomiendo. Es un investigador muy serio, Fritz Springmeier, y que ha hecho muchos libros interesantes, los Linajes Illuminati, The Bloodlines of the Illuminati. Después ha hecho Prudentes como las serpientes, en fin, hay otros libros más que tiene. Es un investigador muy serio y que realmente trae mucha luz, sobre todo sobre los Illuminati y cómo trabajan, ¿no? Bueno, empecemos, mis queridos hermanos y hermanas. Charles T. Russell nació el 16 de febrero de 1852 y murió el 31 de octubre de 1916. Fue un líder religioso estadounidense. Fue fundador de los Estudiantes de la Biblia, un movimiento cristiano restauracionista, milenarista y antitrinitario del que proceden los Testigos de Jehová. Charles T. Russell era masón. Charles T. Russell es del linaje Illuminati de los Russell. A esto lo estudia muy bien, como decía hoy, Fritz Springmeier. Russell fue un satanista, un pedófilo, de acuerdo a los comentarios de su esposa, y amigo de los Rothschild. Los Rothschild lo ayudaron a fundar los Testigos de Jehová, con mucho dinero pusieron, ¿verdad?, los Rothschild, mediante contribuciones económicas por medio de organizaciones que ellos controlan, como la Benevarit. Esto fue probado en un juzgado en 1922. Russell fue un alto grado masón y perteneciente a la Orden de los Caballeros Templarios. Desde el comienzo, Russell usó la organización que creó como una fachada para ocultar lo que realmente practicaba y que aún se practica en las altas esferas de la Watchtower Society, a saber, magia negra, magia enoquiana. Yo les pido que, bueno, que todo esto de la magia enoquiana ustedes lo investiguen. Yo siempre los incentivo, les exhorto a mis queridos hermanos y hermanas a que ustedes tomen esto como base, todo lo que damos la hermana Virginia y yo, y después ustedes hagan su propia investigación, porque así es como vamos creciendo y así es como nos vamos dando cuenta y vamos uniendo el gran puzzle que hay que ir uniendo de pieza por pieza para poder entender el tiempo histórico que estamos viviendo. Así que exhorto a que estudien por su cuenta también. Bueno, continuemos.
puso el disco solar en la tapa de sus libros, un símbolo Illuminati antiguo que se remonta a Egipto y aún a Babilonia. Las revistas de la Watchtower han sido siempre llenas con mensajes subliminales ocultistas, ya que los testigos de Jehová es parte de la red Illuminati para controlar las masas. Para ellos, la Watchtower es un símbolo, de las áreas del universo mágico. Russell está enterrado debajo de una pirámide con simbología masónica. En internet, ustedes pongan tumba o, bueno, como quieran poner, de Russell, de Charles de Russell, y le va a aparecer una pirámide inacabada, y atrás un gran templo masónico. Para ver de dónde viene este personaje y esta organización, para saber que los Illuminatis están infiltrados en esta secta. Bueno. En los niveles más altos de los testigos de Jehová están conectados al satanismo. Hacen sacrificios humanos de niño y hacen abuso ritual, es decir, control mental basados en el trauma. Esto viene en las esferas altas, ¿verdad? Los Illuminati que operan dentro de la sociedad de la Watchtower utilizan el lenguaje enoquiano, el cual tiene su propio sistema de lenguaje y su propio alfabeto. De acuerdo con testigos oculares que han dejado a la congregación que forma parte de los Illuminati, el alfabeto enoquiano es conocido y usado como el lenguaje de culto por aquellos que operan los altos mandos de la sociedad de la Watchtower. La sociedad de la Watchtower realiza un ritual cada año, el cual es el ritual primario. Este ritual es en realidad el antiguo ritual gnóstico, satánico, de renunciar al cuerpo de Cristo. Este antiguo ritual satánico es practicado ahora secretamente, bajo el disfraz de la última cena. Charles T. Russell era secretamente un satanista importante. Algunas de las pistas para afirmar esto son: primero, Russell era masón. Los masones adoran a Lucifer, el portador de la luz, según ellos. 2. El personal de Bethel, de Charles Russell, se mostró preocupado por sus actividades ocultistas y requirieron que tomara un juramento renunciando a llevar más lejos sus actividades ocultistas. 3. Los probables nexos Illuminati de la familia Russell y las probables conexiones de la esposa de Russell con una línea generacional de satanistas. 4. Contactos de varios lugares indican hoy que la sociedad moderna de la Watchtower está trabajando con el nuevo orden mundial. Ellos pregonan que el mundo necesita un gobierno mundial. 5. Russell era dueño de un cementerio en Pittsburgh. Los líderes satanistas han sido dueños de cementerios y han tratado de hacerse con ellos por múltiples razones. Primero, porque les facilita el llegar a tener un lugar de desechos de los restos de sacrificios humanos, los cuales son enterrados en partes, o sea, en parte, ¿verdad?, el cuerpo, porque estos, cuando hacen sacrificios humanos, hacen barbaridades, ¿verdad? Entonces, son enterrados en parte los restos de estos sacrificios humanos, debajo de los hoyos frescos, donde se da el entierro de alguien más. O sea, que abajo entierran a la persona que sea, y abajo de eso entierran los restos de estos sacrificios humanos. Segundo, el poder mágico está asociado con los cementerios. El poder espiritual de la muerte es extraído por medio de hacer un círculo de luz sobre el lugar, donde otro círculo se trazará dentro de este, donde el satanista se colocará desnudo en su centro. Tercero, huesos específicos son buscados, como los cráneos y los restos de las manos. Sexto, varios elementos sobre la magia eran parte de las creencias religiosas de Russell. Bien,
De hecho, la mayoría de los testigos de base, o sea, de los que están abajo, ¿verdad? Porque acuérdense que los Illuminati y la pirámide, los que están abajo prácticamente no saben absolutamente nada, viven como en la Alicia de la País de las Maravillas. O sea, ellos se creen, los testigos de Jehová de base, que están honrando al Dios verdadero, están haciendo la obra de Jesucristo, creen que tienen la verdad y creen que la Watchtower es una guía fiel. Pero a medida que van avanzando, porque los Illuminati no es que así, no hay que ver lo que está en la base. En la base está la pobre gente inocente. Arriba es donde se cocina todo y donde la verdad de lo que están haciendo sale a la luz. Entonces decía, de hecho, la mayoría de los testigos de base hablan de la sociedad como si de una sola se tratara, y la mayoría permanece en ignorancia de que actualmente son 6 las sociedades, y eso desde octubre del año 2000. Russell, en la manzana donde él tenía la primera tienda de ropa para caballeros, había varios, en donde él tenía la primera tienda de ropa para caballeros, había varios salones masónicos, ante cuyas puertas tenían que pasar de camino a casa. Es curioso que los lugares de reunión de los testigos de Jehová se llamen también salones, y tanto los testigos como los masones digan, vamos al salón. Cuando en sus archivos Russell habla de las grandes religiones, incluye en ellas a la masonería. En otros comentarios que hizo ante miles de oyentes, el pastor Russell unió a las grandes religiones con la masonería, en un sincretismo que solo los masones abogaban. Entre los símbolos más importantes que Russell atribuyó a la masonería estaba la Gran Pirámide de Egipto, por medio de la cual pretendió entender toda la cronología del mundo, los periodos proféticos y las profecías acerca del año 1914. A pesar de los esfuerzos de los dirigentes de los testigos de Jehová en ocultarlo, Russell, tanto en vida como en muerte, quedará enlazado para la eternidad con la verdadera fuente doctrinal de los testigos de Jehová, que evidentemente no es la Biblia, como los testigos de Jehová de base piensan, sino la filosofía y secretos esotéricos de la masonería en busca de un nuevo orden, mejor mezclado con doctrinas escatológicas. No nos engañemos, ni se dé nadie al engaño. Los testigos de Jehová no son de origen divino, sino de origen masónico. Russell es un falso profeta. Profetizó varias veces el fin del mundo y la segunda venida del Señor. Jamás se cumplieron. Veamos lo que la palabra de Dios habla sobre los falsos profetas. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20, 21 y 22. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20, 21 y 22. Pero si un profeta, corrompido por la soberbia, emprendiera a hablar en mi nombre lo que yo no le mandé decir, o hablare en nombre de dioses ajenos, será castigado de muerte. Y si tú allá en tu interior replicares, ¿cómo puedo yo discernir cuál es la palabra que no ha hablado Dios de la que realmente me ha dicho? Tendrás esto por señal. Si lo que aquel profeta hubiere vaticinado en el nombre del Señor no se verificare, esto no lo habló el Señor, sino que se lo forjó el profeta por la soberbia de su espíritu, y por lo mismo no lo temas ni respetes. Clarito, ¿verdad? La sagrada palabra es clarita, Dios es clarito. Si alguien habla una cosa y no se cumple, como este señor Russell habló, es un falso profeta. No hay que respetarlo y no hay que tener ningún miramiento. Y su castigo será la muerte, pero la muerte eterna. La Biblia es clara. Russell es un falso profeta y no merece ser respetado. Los testigos de Jehová no reconocen la deidad de Jesús. Yo, mis queridos testigos, le digo lo que está en Juan, para que vean que Jesucristo es Dios. Y yo espero
quiero que muchos testigos de Jehová, y se lo digo en amor, vean este video y oren al Padre y oren a Jesucristo en verdad y espíritu y salgan de esa secta de perdición. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Repito, en el principio el Verbo, otro nombre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Clarito, me parece que más claro que esto, echémosle agua, ¿no? Entonces, Jesucristo también es Dios. Bien. Los testigos de Jehová, como decía anteriormente y que ya demostramos, con solo un versículo pequeño, hay más, no reconocen la deidad de Jesús y tienen muchas falsas doctrinas. Ellos creen que solamente los testigos de Jehová van a ser salvos. Para ellos, y bien como una secta cuando se les lava el cerebro, se les dice, aquí está la verdad, ustedes solamente van a ser salvos si pertenecen a los testigos de Jehová. El resto están todos perdidos. Falsa doctrina. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Por la fe, que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras vienen después. Pero todo el que crea en Jesucristo, porque la roca sobre la que está edificada la iglesia espiritual, es Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él, y hace la voluntad del Padre, y vive conforme a lo que la palabra manda, todos van a ser salvos. No porque no seas testigo de Jehová vas a quedar afuera de la salvación. Es más, si eres testigo de Jehová, yo no sé si serás salvo. Tienen otra de los 144.000 que dicen que son testigos de Jehová. Yo lo voy a leer porque realmente esas son cosas que hay que sacarlas a la luz, ¿verdad? En el Apocalipsis. Vamos a buscarlo. Y queda claro que los 144.000 no son testigos de Jehová. Los 144.000 son de la tribu, o sea, del pueblo de Israel. Miren lo que dice en Apocalipsis. Y oí el número de los sellados. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 en adelante. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Y después sí, estos van a ser del Israel, del pueblo judío. Y después sí, venimos todos nosotros, la gran multitud. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, alabado sea el Señor. Otra cosa, ellos se llaman testigos de Jehová, pero veamos lo que Jesucristo mismo nos dijo, ¿verdad? En Hechos, si mal no recuerdo, voy a buscarlo, mis queridos hermanos y hermanas, en Hechos, a ver, sí señor, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, miren lo que dice Jesucristo. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, deberían llamarse testigos de Jesucristo. Testigos de Jesucristo. ¿Verdad? Porque nuestro Señor y Salvador, que también es Dios, nos lo mandó. Lo repito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea que el último, digámosle, mandamiento, antes de que Jesucristo se fuera al cielo, sentado a la diestra del Padre, fue: me seréis testigos en todo el mundo. Entonces, testigos de Jesucristo debemos ser llamados, ¿verdad? Entonces yo pido que recapaciten todas las personas que están allí, que estudien, que investiguen. Esta secta es muy peligrosa. Por eso yo pido a los hermanos y a las hermanas que siempre estudiemos la palabra de Dios, que estemos fuertes y firmes, porque si tú no estás fuerte y firme aprendiendo la verdadera doctrina, estás débil en el conocimiento de la palabra, estás débil, no tienes esa, vamos a decir así, comunión diaria con Dios, no tienes esa comunión diaria con Jesucristo, no tienes ese estudio diario de la palabra y no la entiendes. Te van a llegar estas personas a la casa con mucha buena voluntad. Yo los testigos de base, yo no digo que sean malas personas, es más, por eso digo, son pobrecitos, son engañados. Ellos creen que están haciendo una buena obra y uno lo ve por las calles. Pero si tú no estás fuerte y firme y no sabes realmente la verdadera doctrina, no sabes lo que la Biblia dice, estas personas te van a engrupir y tú vas a entrar a la secta Testigos de Jehová. Y vas a estar en una secta muy peligrosa, que te puede desviar muchísimo de la doctrina verdadera y que no te puede llevar a buen puerto. Yo invito a los queridos testigos que hayan visto este video y que lo vayan a ver, que no me juzguen, porque yo no los juzgo, yo les quiero abrir los ojos, que investiguen, que no se cierren, que no crean todo lo que les dicen los de arriba. Investiguen por ustedes. Cristo nos vino a dar libertad, nos vino a dar entendimiento. Entonces no sean máquinas programadas que repiten todo lo que le dice la Watchtower. Investiguen por ustedes mismos. Analicen si lo que le está diciendo es verdad o es falsa doctrina. No se cierren. Entonces, creo que ha quedado claro de dónde viene, sobre todo el fundador. Y si ya el fundador viene del satanismo, de la masonería, sabemos que los frutos que va a dar son malos. Entonces yo pido que se investigue, yo pido que aquellos que estén ahí adentro se salgan de esa secta que los va a llevar a mal camino. Y a los queridos hermanos y hermanas que estén alertas y que estudien y que siempre se apeguen a la verdadera doctrina y que estudien la palabra de Dios, porque muchos falsos profetas hay en el mundo, porque estamos en los últimos tiempos. Y si no estás fuerte, mi querido hermano, si no estás fuerte, mi querida hermana, y entendiendo y comprendiendo y leyéndola todos los días, vas a ser engañado. Gracias por escucharme, que Dios los bendiga.